Muy bien, muchas gracias Eva por la apertura. Buen día hermanos. Hemos compartido un hermoso tiempo de alabanza y a la vez testimonio. Cada uno de los coros compartidos han tenido un denominador común que es precisamente la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Es un tema continuado, por así pensándolo, desde la cena en esta mañana, donde hemos podido apreciar a través también de la palabra de aquel hombre obediente, perfecto hombre, el Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 17, como nos compartía nuestro hermano Henry, de este Salvador que vino del cielo, y seis veces se menciona acerca de que fue enviado por el mismo Dios, que la venida de nuestro Salvador no fue un accidente, sino que fue una decisión absolutamente consciente y deliberada de nuestro Dios aún antes de la fundación de este mundo. El Señor dice 6 veces ahí en Juan 17, me enviaste, me enviaste, me enviaste, me enviaste. Absolutamente consciente de la voluntad del Padre, pero también de la obra que tenía que realizar. Y en esta mañana quisiera que ahondemos un poco más acerca de esta salvación que hoy tenemos. Estoy pensando en las generaciones que vienen. Cuando una iglesia tiene tantos niños es una iglesia bendecida. Bendecida las familias, bendecidos los padres, los hogares, bendecidos los abuelos, los tíos. Es tan lindo ver cómo la familia crece. Pero también crece la responsabilidad. Crece la responsabilidad en el hecho de que tenemos que seguir transmitiendo puertas adentro, esta salvación que hemos recibido. Porque en definitiva es en la casa propia, en el hogar propio, en donde se va manifestando esta vida recibida por parte de Dios, puertas adentro en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, pero principalmente al transmitirle la fe a nuestros hijos y a aquellos que van a venir después nuestros hijos, la forma y la manera en que Dios lo pensó. Hablar de la salvación es hablar de un tema absoluto, pero también un tema inagotable. Es absoluto e inagotable. Absoluto en el origen, ¿sí? Absoluto en el origen, pero también en cuanto al alcance y la consecuencia eterna. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 18, dice Juan, el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, en cuanto a alcance y consecuencia eterna, Dios es categórico. El que cree y el que no cree. El que alcanza esta salvación o recibe esta salvación propuesta o aquel que la rechaza. Pero también es inagotable por la cantidad de aristas que posee la salvación de Dios. De hecho, cuando uno piensa en la salvación, tiene que adentrarse en los diferentes vocablos, palabras o expresiones que van ampliando el concepto de la salvación. Para el pueblo de Israel era una cuestión de hechos, de actos, de decisiones implementadas a través de cosas prácticas, pero no alcanzaban a ver ellos toda la simbología que esto conllevaba hasta el cumplimiento de la obra de Cristo en la cruz, en donde todos los símbolos, todos los tipos y todas las profecías se hicieron realidad por su obra realizada allí en la cruz del Calvario. La realidad es que Dios siempre ha sido un Dios salvador. Cuando pensamos en salvación, sin duda que pensamos en Cristo, sin duda que pensamos en la cruz, sin duda que pensamos en lo que Él hizo a nuestro favor. Pero Él no hizo nada más y nada menos que lo mismo que hizo el Padre a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad aquí en esta tierra. Miren, cuando vamos al huerto de Edén nos encontramos al Señor Jesucristo buscando a Adán y Eva, aún con una perdición fresquita, recién estrenada. Como alguien dijo, no terminó de escucharse el mordisco, en los ecos del mordisco
en la fruta prohibida cuando el plan de salvación provisto por Dios ya estaba en marcha. Tanto es así que es Dios mismo quien se acerca, como acostumbraba a hacerlo en el fresco de la mañana, a buscar a este hombre, a esta mujer tan caros a su corazón, tan caros a su sentir, porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y en aquella pregunta al hombre, ¿dónde estás tú?, donde no intentaba ubicarlo geográficamente, sino que intentaba ubicarlo espiritualmente y relacionalmente, el hombre tiene que confesar: tuve miedo, estaba desnudo, tuve vergüenza y me escondí. Y entonces así es donde vemos cómo Dios condesciende a la necesidad del hombre, y conocemos el resto de la historia allí, ¿no? El hombre intentando taparse con hojas de higueras rasposas que te lastiman muchas veces, que te dejan marca. ¿Alguna vez alguien se subió a una higuera? Lo que significa, como dicen en el campo, ser flechado por la higuera, ¿sí? Y las marcas que te dejan. Me imagino al hombre vestido con estas ropas, su intento burdo de querer tapar su desnudez. Y es Dios quien tiene que intervenir, cubriéndolo con pieles de animales, dándonos a entender este principio del sacrificio de uno para cubrir la desnudez de otro. Todo esto prefigurando la obra de Cristo en la cruz. Dios buscando al hombre en toda la humanidad para preparar un camino de salvación de toda una familia, su descendencia humana. Un solo hombre con su familia, 8 integrantes de una familia, quienes fueron vistos por Dios, sopesados por Dios, contemplados por Dios, y llegaron a una conclusión con respecto a Noé, en comparación con toda una humanidad que se había apartado absolutamente en forma absoluta de Dios, y Dios dice: este es el hombre que va a continuar con mi designio en cuanto a la salvación de la humanidad. Dios buscando otro hombre en particular, y en este caso Abraham, para comenzar aquella línea que llevaría una descendencia terrenal, pero también una descendencia celestial. Porque de Abraham no solamente desciende el pueblo de Israel, sino que también desciende el Mesías, y descienden todos los hijos espirituales de Abraham, que somos nosotros, los creyentes, que no somos judíos, que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que sí somos descendencia espiritual. Dios continúa en su búsqueda incesante. Y así, si vemos a lo largo de toda la actividad de Dios, nos encontramos con esto tan característico de Él, porque forma parte de su naturaleza, un Dios salvador. Judas en su carta así lo expresa. En sus últimas palabras en la doxología dice: Dios salvador, Dios salvador. Pablo, en Gálatas capítulo 4, vamos rápidamente hacia allá, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En estos pocos versículos, Pablo resume en la carta a los Gálatas aquella soberana voluntad de querer no solamente hombres libres, sino una relación más íntima, de hacernos hijos, y a la vez capacitarnos para que por el Espíritu Santo de Dios, con total confianza, podamos decir: ya salvos, Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Este mismo autor Pablo, el que nos anima a pensar en esta salvación tan grande, que tiene tantas aristas, cuando escribe en la carta a los Efesios, allí en el capítulo 3, 18 y 21, él está orando, está elevando una oración al Padre. Y en esta oración él pide exclusivamente por la iglesia. Y está pidiendo por nosotros para que nosotros también podamos tener esta sabiduría espiritual que nos lleva a apreciar
mucho más la salvación que disfrutamos. Dice en capítulo 3, versículo 18, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Una cosa es que yo pueda apreciar la salvación que Dios me ha dado a mí en forma personal y particular, y está muy bien que lo hagamos así. Este pensamiento de sopesar esta salvación grande que nos ha dado nos hace bien. Pero qué importante es, o qué impactante es cuando toda la iglesia es la que piensa en esto y actúa en consecuencia. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué vamos a las personas que aún se burlan, se ríen o se mofan de Dios? ¿Por qué nos acercamos a aquellos que nos maltratan por nuestra fe o por qué? Porque tenemos el mismo amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y entonces, cuando uno es plenamente capaz de comprender esta salvación, no en lo personal, sino también como cuerpo, es que actuamos en consecuencia. Vamos a aquellos que, siendo amados por Dios, aún muchas veces no quieren saber absolutamente nada de Él. Y dice Pablo, que sean plenamente capaces, Efesios 3:18, de comprender con todos los santos cuál sea anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo nos está animando a que de tanto en tanto detengamos la maquinaria de nuestro diario vivir y, deteniéndonos, podamos pensar mucho más hasta dónde Dios fue capaz de buscarme, de dónde Dios fue capaz y potente para sacarme de qué pozo, hasta qué extensión de mi pecado o de la práctica de mi pecado fue capaz de ir a buscarme para sacarme de ese lugar, pero principalmente hasta dónde Dios me quiere llevar, a qué altura Dios me quiere llevar. Pero en definitiva, estamos sentados en lugares celestiales, porque donde está Cristo también está su iglesia, y donde está su iglesia estamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, el tema de hoy tiene que ver precisamente con esto, con esta salvación tan grande que disfrutamos hoy. La teología menciona este tipo de estudio en cuanto a la salvación como soteriología. El griego soter, que significa salvación, logía, estudio, y es la capacidad o la posibilidad que tenemos de entrar un poco más en las Escrituras y entender que esta salvación de la cual hoy disfrutamos y que a veces descuidamos o la tomamos muy livianamente, es mucho más grande de lo que nosotros a veces pensamos. Ahora, esto es doctrina, no hay duda. Claro que es doctrina fundamental. Y uno puede preguntarse, ¿por qué estudiamos doctrina? Si con un devocional a la mañana me alcanza, lo cual no está mal. Un devocional está muy bien. ¿Por qué tengo que estudiar doctrina si solamente vengo, me siento en la iglesia de tanto en tanto para que yo, abriendo mi boca, me pongan a cucharadas lo que yo de Biblia necesito? Pero la verdad es que la doctrina tendría que ser parte fundamental de nuestra formación personal, lo que nosotros, en lo personal, nutrimos nuestra alma, nuestro espíritu a través de la palabra. Bueno, hay 5 razones por las cuales tendríamos que estudiar doctrina. No simplemente que me expongan doctrina o que me enseñen la doctrina, como lo estamos haciendo precisamente en este día, sino 5 razones por las cuales yo personalmente tengo que sentarme y disponer tiempo y dejar de lado cosas lícitas y disponer mi mente y mi corazón para que Dios me hable a través de su palabra. Hay mucho material, hay muchos manuales, hay muchos libros de teología y está muy bien que los tengamos, pero si quedan en una biblioteca física o en una biblioteca virtual, no tiene razón de ser. Tenemos que gastar nuestro tiempo para sentarnos. Y Dios en su palabra nos enseña que hay 5 razones por las que debemos estudiar doctrina. El primero que lo dice es el Señor Jesucristo. Mateo 28:18 dice, id a las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor está marcando, está poniendo un marco de enseñanza que tiene que ser compartido, que tiene que ser recibido y que surge precisamente de la palabra de Dios. Es un mandamiento.
¿Está bien que prediquemos? Perfecto. ¿Está bien que bauticemos? Perfecto. Son los pasos que tenemos que dar en la vida. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es algo que no termina nunca, que no termina jamás. En segundo lugar, porque el Nuevo Testamento lo enseña. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo está diciendo lo que has oído de mí, y ahí se puede interpretar de dos maneras. O Pablo está hablando de su testimonio, de su vida, de lo que los demás dicen acerca de él, o está hablando acerca de lo que has oído de mí, de lo que yo dije, de lo que yo enseñé. Las dos opciones son válidas, pero en virtud del tema de hoy tiene más fuerza lo que Pablo enseñó. Entonces, lo que has oído de mí, Timoteo, lo que yo te enseñé, en la forma en que te discipulé, en la forma en que te compartí la palabra, esto compartirlo con otros. En la palabra de Dios un tesoro no es algo que se esconde, en la palabra de Dios un tesoro es algo que se comparte. Y la salvación es un tesoro inmenso que se comparte. La iglesia fue un tesoro escondido durante mucho tiempo, pero hasta que sucedió esta eclosión, esta manifestación en Pentecostés, ya no fue un tesoro que pudo mantenerse por siempre escondido. Siempre la iglesia fue algo que se compartió, porque se compartió el mensaje de salvación. Tercer lugar, el apóstol Pablo con autoridad lo establece. 2 Corintios 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Es decir, la doctrina es algo que se enseña constante e incesantemente. Quizás escuchaste muchas veces hablar de la salvación, es verdad. De hecho, cada vez que predicamos el Evangelio, estamos planteando el plan de salvación domingo tras domingo, vez tras vez. ¿Quién se cansa de escucharlo? ¿Quién se harta de escucharlo? Aquel que no está dispuesto a hacerlo, por supuesto. Pero para un hijo o una hija de Dios, escuchar de la salvación vez tras vez es afirmar nuestra decisión y a la vez es confirmar que Dios tiene razón. Dios siempre tuvo razón. En cuarto lugar, debemos estudiar la doctrina porque la iglesia de los tiempos de los apóstoles así lo hacían. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que la iglesia perseveraba en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, y perseverar significa seguir a pesar de o continuar a pesar de, con todas aquellas cosas que compiten en contra de nuestra vida como cristianos. Perseveraban, seguían adelante. Y en quinto lugar, porque es necesario para tener iglesias fuertes, se necesitan creyentes firmes en la fe, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, para que no seamos como niños fluctuantes que un día dicen una cosa y otro día dicen otro, un día quieren esto, otro día quieren lo otro, y llevados de un lugar para otro. Si alguna vez pensaste, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que profundizar en la doctrina de la palabra de Dios? Bueno, creo que estas 5 razones, desde el mismo Señor, pasando por la autoridad apostólica y por la práctica de la iglesia local, creo que son las mejores razones que encontramos para decirnos, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. ¿Cuál es el origen de la salvación? Bueno, la Biblia enseña con toda claridad que la salvación es solamente de Dios, como origen absoluto. Hay muchas otras soteriologías que no tienen nada que ver con la Biblia. Hay otro tipo de salvaciones. El budismo te ofrece una salvación. El hinduismo te ofrece una salvación. El taoísmo te ofrece una salvación. Todos los ismos te ofrecen salvaciones. Cada una de ellas incompletas e inútiles porque surgen de un corazón no regenerado. Pero la salvación expresada en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene un origen que es absoluto. Es absoluto. Este origen es absoluto porque la salvación viene de parte de Dios. Salmo capítulo 3, versículo 8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista está diciendo
que para que el pueblo de Dios sea bendecido, tiene que tener bien claro que aquello de lo cual está disfrutando proviene de parte de Dios. La salvación viene de Jehová, la salvación viene de Dios. Jonás, en el vientre del pez, capítulo 2, versículo 9, mientras él está expresando su oración a Dios, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Lindo lugar para acordarse de la salvación, ¿verdad? Pero oportuno recuerdo. Y creo que más de uno de nosotros aquí presentes, en un momento de desesperación, siendo creyentes, en un momento de apartamiento, siendo creyentes, en un momento de debilidad espiritual, siendo creyentes, tuvimos que reconocer que esta salvación que quizás descuidé en algún momento, viene de parte de Dios. La salvación viene del Señor. La razón que Dios tiene para salvar al pecador es mostrar su amor personal. Mire, en este sentido, la contemplación de la cruz del Calvario es la contemplación del amor de Dios. Símbolo de muerte para unos, símbolo de maldición para otros, y sin embargo la palabra de Dios nos dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por amor a nosotros. Es decir, fue hecho pecado no pecador, pero sí fue hecho pecado objeto de la ira de Dios, porque en una forma que no lo podemos comprender, en una forma absoluta y completa de acuerdo al pensamiento de Dios, pero en ese mismo momento amor de Dios se manifestaba y la ira de Dios se manifestaba. El amor de Dios porque alguien ocupaba tu lugar y mi lugar, y la ira de Dios porque alguien estaba cargando con tu pecado y con el mío. La salvación viene de parte de Dios. Y la razón que Dios tiene, una de las razones que Dios tiene para salvar al pecador, es para mostrar su amor personal. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Lucas, de tal manera amó Dios a Tommy, de tal manera amó Dios a Jackie, de tal manera, y pongamos nuestro nombre, de tal manera. La inmensidad del amor de Dios fue tan grande que entregó su Hijo por mí. La salvación del pecador glorifica a Dios. Claro que lo glorifica. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15, cuando va desarrollando la parábola de las cosas perdidas, en dos oportunidades, hablando de la oveja y hablando de la moneda perdida, expresa que luego de ser encontrada hay una comparación en cuanto a las personas que son encontradas por Dios. ¿Qué es lo que dice que sucede en el cielo? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede en el cielo? ¿Qué hay? Gozo, alegría, felicidad, porque lo que estaba perdido fue encontrado, lo que estaba perdido fue recuperado. Y la muestra práctica de esto es precisamente en la última parte de la parábola. Cuando el padre nuevamente abraza a su hijo, corre hacia él, aquel que estaba perdido, y vuelve, y perdido significaba literalmente muerto para el padre. Cuando vuelve y lo agarra y lo abraza y lo toma en sus brazos, en la tierra se manifiesta lo que se manifiesta en el cielo, porque dice que inmediatamente después de haber recibido a su hijo, lo pone en el lugar que siempre tuvo, lo viste nuevamente con aquella ropa de justicia, con aquella ropa limpia, y dicen: hagamos velorio, ¿verdad? No. Hagamos fiesta. Un pecador que se arrepiente, un pecador que es salvo por la obra de Cristo, es motivo de gozo en el cielo y tiene que ser motivo de gozo en la iglesia. No puede ser indiferente cuando una persona se convierte. No puede darme lo mismo, porque si me da lo mismo y no soy capaz de abrazarlo, de saludarlo cuando se convirtió, o quizás se convirtió en tu casa porque lo invitaste y le predicaste el evangelio, y lo invitaste a la iglesia y lo presentás a los hermanos, miren, un nuevo hermano en la fe se convirtió. Y quiero decirle con tristeza, hermano, que muchas veces esto ha sucedido y algunos pasan de largo, como si fuese algo común. No es algo común la salvación. Es la excepción a la regla de este mundo. Cada uno de nosotros somos la excepción a la regla de este mundo, porque la regla común de este mundo, que es
perdición y condenación eterna. Nosotros somos la excepción a la regla de este mundo. Por lo tanto, una persona que se convierte tiene que ser recibida con todo el amor y con un gran abrazo y con muestras de alegría, porque si hay alegría en el cielo, yo no puedo ser un amargado aquí en la tierra pensando, otro salvo más. No, otro hermano más al cual tengo que recibir. El Señor Jesucristo dice en Efesios 1, 5 al 6 que en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios nos hizo ser aceptos, recibidos, aceptados por Dios. Y esa gracia es gloriosa porque viene de parte de Dios. Por lo tanto, la salvación tuya, querido hermano, mi salvación, glorificó a Dios de una manera que no lo podemos medir. Pero si hubo un revuelo en el cielo y los ángeles se gozaron porque contemplaron la gracia de Dios manifestada en una persona y que es salva, imagínense lo que debe haber sido el corazón de Dios, glorificado porque se cumplió el propósito de la muerte de su Hijo en la cruz. Y así hasta el último hombre, la última mujer, la última persona que se convierta en esta tierra antes de que Cristo nos venga a buscar. No es que Dios busque alabanza o gratificación por sí mismo, pero la verdad es que toda la humanidad sin Dios constantemente está ofendiendo a Dios, constantemente. La humanidad sin Dios constantemente ofende a Dios, constantemente. Y de esa masa formamos parte nosotros, no nos olvidemos, que de esa cantera hemos sido extraídos. De esa cantera que ofendía a Dios constantemente, formábamos parte de nosotros. Pero la contrapartida de esto es la gloria de Dios por nuestra salvación. Dios no nos salva porque pecamos o porque íbamos a pecar. No es un plan de contingencia. No era la última opción. Fue siempre la primera idea. Dios es un Dios salvador. Por naturaleza, por capacidad y también por decisión. Ahora, lo más sorprendente de todo esto es que el plan de redención fue establecido por Dios antes de la fundación o de la creación del mundo. La gracia de Dios se manifestó antes de que el hombre y la mujer fueran creados en esta tierra, antes de que hubiesen pecado. Es el regalo provisto de Dios en Cristo antes de la creación. Es decir, que Dios decide salvar en soberanía. Mire, pensar en esto es ir mucho más allá de determinar un punto en donde Dios crea, o como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es más allá. En una eternidad desconocida para nosotros en su totalidad, hay algunos rasgos que la palabra de Dios nos enseña al respecto, pero en esa eternidad Dios pensó en nuestra salvación y Dios decidió nuestra salvación. De manera que establecida su voluntad ante un problema grave de desobediencia y sus consecuencias, era determinar quién sería ese Salvador. 1 Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entendemos, ¿de dónde fuimos rescatados? Nuestra manera de vivir vana, vacía, se diluye con el tiempo. 80 años en esta tierra no son nada comparado con la eternidad, la cual recibimos de nuestros padres, triste herencia desde Adán y Eva hasta el último hombre en esta tierra, triste herencia. No fuimos rescatados con cosas corruptibles, que cualquier hombre o mujer pagaría con gusto, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No la he provisto yo esa sangre, la sangre fue de otro, preciosa en cuanto a valor, preciosa en cuanto a alcance.
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice 1 Pedro 1:20, ya destinada. El cordero, la sangre, la obra de la cruz, el momento y el día exacto de su sacrificio, ya destinado desde Génesis 1:1, no, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir que lo que has disfrutado, querido hermano, el día en que aceptaste a Cristo como Salvador, fue pensado por Dios antes de la fundación de este mundo. Por amor a vos, por amor a mí, Dios contempló nuestra condición anticipadamente, y esto es algo que a mí me impacta profundamente, porque uno podría haber dicho, si Dios lo vio antes, ¿por qué no hizo borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no hizo como hacemos con nuestros bollos de papel, cuando estamos haciendo algo y lo escribimos mal, hacemos un bollo de papel y lo tiramos al cesto de la basura? ¿Por qué no hizo Dios así con la creación? Porque la voluntad de Dios no cambia. Y Él prefiere siempre un no voluntario antes que un sí obligado. Porque ante un no voluntario Dios puede actuar, pero ante un sí obligado Dios no puede. El hombre y la mujer que pecaron en esta tierra y que nos dieron esta triste herencia de ser hombres y mujeres pecadores, pudieron gustar de primera mano las primeras muestras de gracia y misericordia, como dijimos al principio. Y sus descendientes a través de toda la línea humana, exactamente lo mismo. Dios nunca dejó a la humanidad sin posibilidad de salvación. Gálatas 4:4, como lo leímos, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios destinó el tiempo de la historia humana. No esperó que hubiera un tiempo bueno, porque nunca hubo un tiempo bueno para que el hombre fuera salvo. ¿Cuándo fueron buenos los tiempos? Si todos los tiempos de la humanidad fueron lejos de Dios. Pero sin embargo, en su soberanía y en su sabiduría, sabía perfectamente que llegaría un momento y una hora en donde principalmente el cumplimiento de todas las profecías llevarían a ese momento, que lo rememoramos una vez al año por lo menos, en donde el Salvador nació. Gálatas 4:4, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora bien, la cruz no puede ser pasada por alto en la salvación. Incomprendida por algunos, malinterpretada por otros, mal visto por muchos, pero sin embargo la cruz sigue permaneciendo ahí como la señal de los siglos. La cruz del Calvario sigue permaneciendo como algo que tiene que ser contemplado. No por nada la humanidad divide el tiempo, ¿sí?, lineal en el cual nos movemos, lo divide antes de la cruz y después de la cruz, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque hay intentos de querer cambiar esto y poner algún otro evento o directamente anularlo, como si la obra de Cristo no fuese la obra más grande que haya existido aquí en esta tierra. Pedro dice en Hechos capítulo 2, 22, 23, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes también saben, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro? Miren, lo de Cristo no fue un accidente en la historia, porque el hecho de que haya sido tomado en mano de inicuos, por el hecho de que haya sido crucificado, el hecho de que él haya padecido anticipadamente de la cruz y en la misma cruz del Calvario, no significa que haya sido un accidente, porque esto estaba establecido por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios no improvisa sobre la marcha. Tu salvación no es una improvisación, tu salvación estaba pensada por Él. La iglesia reunida en Hechos capítulo 4, verso 27 al 28 dice,
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel. Y uno podría pensar, wow, qué plan humano para eliminar a Jesús. Y sin embargo, dice en el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, en cuanto a la salvación que tenemos, ¿de qué nos podemos enorgullecer? Pensada antes de la fundación del mundo, cumplido todo de acuerdo a la mano y el consejo antes determinado. ¿De qué nos podemos enorgullecer si en definitiva hemos recibido más de lo que nosotros le podíamos dar a Dios? Hay un himno en nuestro himnario que dice, es todo pobre, es todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Lo solemos cantar en la cena del Señor, la cruz sangrienta al contemplar que el Rey de Gloria padeció. Cuando dice, es todo pobre, todo ruin, la verdad es que nos damos cuenta que era lo único que le podíamos dar. Nuestro corazón como símbolo del centro de nuestra vida y nuestra existencia. Nuestro corazón como lugar en donde vendría a morar posteriormente este Dios tan grande. ¿Lo pensamos alguna vez así? Que en nuestro ser habite Dios, que en nuestra persona esté presente el Santo de los Santos, que el Espíritu Santo haya venido a ser morada en cada uno de nosotros, no un pedacito para cada uno, sino en la totalidad de la plenitud que necesitamos para que desde ese lugar, en la plenitud de Dios, podamos tener plena entrada y plena confianza y comunicación con Dios. No es un poquito para cada uno, es la totalidad para cada uno. Esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Miren, hermanos, algunos piensan que la gracia viene de Dios, pero que la fe la pone el hombre. Sin embargo, no puede ser generada por las obras muertas del hombre pecador, ¿está claro? La fe que nosotros hemos puesto en nuestro Salvador ha sido porque también nos ha sido dada. Nuestras propias obras no la podrían haber generado nunca. Estábamos muertos espiritualmente. Pero fue necesario la palabra de Dios que llegase a nuestra vida. Y como la fe es algo que se comprende, no es una cuestión que se siente solamente, la fe es algo que se comprende. Por eso Dios nos ha dado el intelecto para comprender la palabra de Dios, sopesar nuestra experiencia, nuestra relación con Él, llegar a una conclusión y por lo tanto llegar a una decisión. Esta fe nos ha sido dada a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mediante la fe recibimos la justicia de Cristo que Dios otorga. De modo que nosotros, pecadores salvados, que somos declarados justificados delante de Él, nos dice que por medio de esta fe, justificados por la fe, tenemos la mejor conclusión que alguna vez hayamos pensado. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son algunos aspectos simplemente pormenores de lo que es la salvación. Hay mucho más, pero muchísimo más. Hablar de la salvación que Dios nos ha provisto sería también hablar acerca de aquellas palabras que conforman la experiencia de la salvación. Salvar es librar del peligro de muerte al pecador poniéndolo a salvo. Redimir es rescatar y pagar el precio por aquel que está esclavizado para sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Expiar es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Propiciar es la acción agradable a Dios que mira la obra de Cristo a favor del pecador y está conforme por la obra que su Hijo hizo. Es la base para darnos misericordia. Perdonar es cancelar la deuda, la ofensa, para que no tenga consecuencias posteriores. ¿Qué clase de salvación pensamos que tenemos? ¿Qué clase de salvación? Si yo peso correctamente esta salvación que tengo, sin duda
que seré llevado a vivir distinto, a pensar distinto, a sentir distinto, a actuar distinto. La salvación no tiene que ser un hecho de nuestro pasado simplemente. La salvación es algo que disfruto todos los días, que tengo que disfrutar todos los días. Y la salvación es algo que podré contemplar en forma perfecta en la eternidad, porque conoceré cómo fui conocido, dice la palabra de Dios. Conoceré cómo fui conocido. El Señor nos va a llevar a esa experiencia plena de comprensión completa y total de lo que significó la obra de Cristo en mi favor desde el día en que fui salvo. ¿Será hace un mes? ¿Será hace pocos años? ¿Será hace más de 10, 20, 30, 40, 50 años? No importa la cantidad del tiempo. Importa cómo aprecio Dios la salvación que me ha dado. Para terminar, carta de Judas. Vamos rápidamente hacia allá. Cuando pienso en este Judas, formaba parte de los medio hermanos del Señor que no creían en Él, ¿se acuerdan? Pero algo sin duda algo cambió. Porque pasó de ser un medio hermano a ser, como se define él, siervo de Jesucristo. Y entonces este hombre, medio hermano del Señor Jesús, por supuesto, por parte de padre y madre, escribe estas pocas palabras, apenas 25 versículos, en donde va desarrollando cuestiones importantes para su época y para nosotros también, que tienen que ver con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con el apartamiento de la verdad, con la apostasía. Y entonces él cierra su carta, su breve pero poderosa carta, diciendo lo siguiente en el versículo 24. Termina con una expresión que es conocida como doxología, creo que en alguna de sus Biblias debe aparecer así. Doxología es expresión de alabanza o de adoración. Eso significa. Y nosotros hoy a la mañana, gran parte de los que estuvimos aquí, estuvimos haciendo eso. Estuvimos expresando doxología. A través de cada oración, de cada expresión, de cada coro, de cada himno, estuvimos dándole a Dios la gloria que Él se merecía, que Él se merece, mejor dicho. Lo hicimos en voz audible algunos, lo hicieron en voz silente, muchos, pero en definitiva la iglesia se reunió para eso. Porque nos reunimos para pensar en nuestra salvación y nuestro gran Dios Salvador. Y Judas termina su breve carta diciendo lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso. Miren, ha surgido un nuevo... Ha habido un nuevo surgimiento acerca de que la salvación se pierde. Pareciera que las viejas enseñanzas de tanto en tanto tienen ese resurgir. Cuando en definitiva la palabra de Dios no resurge, sino que se mantiene estable y fiel constantemente. Pero la falsa doctrina tienen que estar surgiendo constantemente. Siempre tiene que haber alguien que la traiga nuevamente a la luz para
para engañar y para llevar al error. Todos los pasajes que hemos leído hasta ahora nos hablan acerca de un Dios salvador permanente. Entendemos, puede ser un tema para compartir después, que la salvación no se pierde. Claro que lo creemos de esa manera. Y entonces dice Judas, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto está aludiendo al Dios omnipotente, capaz de sostener tu salvación. Querido hermano, la palabra de Dios nos dice que debemos contemplar y vivir nuestra salvación con temor y con temblor, cuidarla. Esto nos habla más de la santidad que de perder la salvación, se comprende, ¿no? Nos habla mucho más de nuestra vida de santidad que de una salvación que podemos perderla. Pero la verdad es que no podemos perder una salvación que no la obtuvimos, porque vino de parte de Dios. ¿Cómo la vamos a perder? Si Dios nos ha prometido guardarnos en las manos del Hijo y en las manos del Padre, y nadie es mayor que mi Padre, dice el Señor, ¿quién nos puede arrebatar de allí? Cuando uno va a Romanos capítulo 8, si no me equivoco, que habla acerca del amor de Dios, ¿quién nos arrebatará? ¿Quién nos arrebatará? ¿Quién nos puede quitar? Y Judas evidentemente tenía tan en claro esto que no solamente miraba el poder de Dios sosteniendo tu salvación, sino que dice algo más. Va a llegar una hora en donde te va a presentar. La iglesia se va a presentar como una novia, habiendo pasado por el tribunal de Cristo, como escuchamos anoche. Y habiendo sido limpia y purificada de todo aquello con la cual nosotros ensuciamos el vestido de la novia, habiendo sido purificada, será presentada al novio. Y cuando pensamos en la iglesia, que forma parte de aquella novia, la esposa de Cristo, pensemos en nosotros porque somos los que la formamos. Y dice que vamos a ser presentados a Él. Y acá hay una cosa que me impacta profundamente, porque dice, con gran alegría. Y una alegría mutua. La alegría del Señor de recibirnos, pero la alegría nuestra, como salvos, de estar delante de Él y saber que no hay absolutamente nada que pueda afectar. Una alegría mutua. El cielo es un lugar de gozo. Pero ese gozo se tiene que manifestar también acá. Al único y sabio Dios, porque solamente a Él se le podría haber imaginado, permítanme lo corto de la expresión, imaginado esta salvación de la cual hoy disfrutamos. Solamente a Él. Ni la mente más excelsa, ni la más alta, ni del más alto coeficiente podría haber jamás pensado en un plan tan perfecto y definitivo y absoluto como este, porque proviene de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos queda después de pensar en todo esto? Simplemente inclinar nuestro rostro con total y absoluto reconocimiento, decirle, Señor, lo que hoy tengo no proviene de mí, siempre provino de ti. Lo que hoy disfruto no lo gané yo, me lo regalaste vos. Lo que hoy tengo no lo puedo perder porque no lo obtuve yo, me lo diste. Por lo tanto, al único y sabio Dios, y por si fuera poco dice, ¿nuestro qué? Salvador. Nuestro Salvador. A Él sea gloria, a Él sea majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa? Que así sea. Hermanos, yo sé que batallamos todos los días con distintas situaciones que nos hacen pensar, esta salvación que recibí, ¿de qué me sirvió? Si estoy fallando en esto, estoy fracasando en esto otro, se está rompiendo esto otro. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. El problema es nuestro corazón, que a veces sigue siendo duro, si quiere mantenerse indomable, si se resiste a lo bueno que Dios tiene propuesto para mí. No es el problema de Dios, es el nuestro. Quizás tengamos que pensar nuevamente en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado para volver a las bases y entender de que no fui salvado por cualquier cosa. Nuestra salvación, mi salvación, tu salvación, tiene un propósito glorioso.
Que no lo comprendamos completamente es verdad, nuestra mente sigue siendo finita, pero sí nos ha prometido que lo vamos a comprender completamente cuando conozcamos como fuimos conocidos. Mientras tanto nos preparamos para eso. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo compartido. Gracias porque la salvación que nos has dado, Señor, tiene aquel alcance que quizás alguno de nosotros jamás pensábamos que podía tener. Quizás alguno pensó de que no había posibilidad de ser salvo. Quizás alguno pensó que sus pecados eran tan graves que no había forma de salir de allí y no había perdón que alcanzase. Tantos quizás, pero la realidad es una sola. Este Dios Salvador, de una eternidad hasta la otra, se ha manifestado a nuestro favor. No lo merecíamos, no lo podíamos ganar, no lo podíamos alcanzar. Pero Dios lo pensó antes y llegó a nuestra vida y nos salvó. Y nos capacitó para llevar esta salvación a todo aquel que lo necesite, es decir, a toda criatura en esta tierra. Señor, gracias por tan grande salvación para tan pequeñas criaturas como somos. Pero aún así todo, nos pusiste en un lugar de privilegio para que de tanto en tanto miremos aquel día en que fuimos salvados por la obra de Cristo en la cruz. Gracias te damos. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.